posesión de la tierra prometida. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Génesis 15 versículo 13 y versículo 14. Los hijos de Israel crecieron y se multiplicaron en Egipto. Pero fueron poco a poco siendo esclavizados y exterminados por parte del faraón. Y murió José. Y todos sus hermanos. Y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Éxodo capítulo 1, versículo 6 al versículo 13. Dios levantó a Moisés para liberar a Israel de Egipto. Caminaron por 40 años en el desierto. Grupos de nómadas israelitas dirigidos por Moisés huyeron para escapar de los trabajos impuestos por Ramsés II. Es el éxodo o salida de Egipto. En el monte Horeb, se da una experiencia espiritual decisiva para el porvenir de Israel. Posteriormente, la nueva fe es compartida con otras tribus en Cades Barnea, lugar de la peregrinación de las tribus de Israel. Los israelitas que llegaron a Palestina con Josué se juntaron con aquellos que se quedaron en el país. Pero conflictos frecuentes con los cananeos del interior, y con los filisteos de la costa, sus civilizaciones más avanzadas influenciaban a los israelitas. Pero bajo el liderazgo de los jueces y de los primeros profetas, las tribus aprenden la solidaridad entre ellas y la confianza en Dios su Salvador. La tierra de Canaán fue distribuida de la siguiente manera. Para la tribu de Judá, le correspondió el territorio occidental del Mar Muerto, cercano al desierto de Idumea. La tribu de Simeón, al oeste de Judea, confinada al sur con el desierto y a la parte occidental del Mediterráneo. Para la tribu de Benjamín, el territorio occidental del Mar Muerto, al mediodía al desierto de Idumea, junto a Judea. Dan, al norte de la tribu de Simeón. Efraín, al norte de Simeón y de Benjamín, lidiando al oeste con el río Jordán. La tribu de Manasés, una parte al oriente del río Jordán y la otra parte al norte de la tribu de Efraín. Isaacar estaba al oriente del Jordán, al sur de la segunda mitad de la tribu de Manasés, y por el oeste al Mediterráneo. La tribu de Zabulón estaba situada en la parte occidental del Mar Muerto, teniendo al mediodía el desierto de Idumea. Aser, al norte de Isaacar. La tribu de Neftalí, junto a la tribu de Zabulón, teniendo al norte el Líbano, y al oeste Fenicia y el Mediterráneo. La tribu de Rubén estaba situada al oriente del Mar Muerto, y del río Jordán. Gad también estaba situada al oriente del Mar Muerto, y del río Jordán. La tribu de Leví no es contada entre las tribus de Israel. La tribu de Leví no recibió tierras donde habitar entre sus hermanos los hijos de Israel. Los levitas debían habitar en el templo consagrado a Dios. Libro de los Números capítulo 1, versículos 47 al versículo 54. Dios como soberano rey de Israel determinó que la tribu de Leví debía ser apartada para el servicio sacerdotal. Exclusivamente los levitas debían custodiar las cosas dedicadas al servicio de Dios. Ningún extraño, ni siquiera un rey, ninguna persona de otra tribu, le era permitido, bajo pena de muerte, acercarse a estas cosas consagradas. Y por esto ellos estaban acampados alrededor del tabernáculo, para que no hubiese ninguna manifestación del desfavor divino entre el pueblo. Y José, el hijo primogénito de Israel, dio origen a las dos tribus capitales del país, Efraín y Manasés.
Las dos tribus portadoras del derecho de la primogenitura, y del título nacional de Israel. Vivían unidas a las demás tribus. La nación de Israel era una nación fuerte y bendecida. Porque gozaban de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Con recursos materiales y bendiciones espirituales bajo el gobierno soberano de Dios. Dirigidas no bajo la mano de un rey humano, sino bajo la poderosa mano de Dios.